se necesita el refresco. Pues gracias de tenernos por acá de nuevo. Gracias de tenernos nuevamente. No sé cuántos años ya son de que bueno, yo he estado viniendo ya, yo creo que ya son casi como 7, 8, incluyendo la pandemia, 7, 8 años. Y gracias que siguen recibiéndonos, que no se han cansado, de veras es un gran gozo de... No, bájale, porque apenas estoy comenzando. No me escuchan, hermano. Porque ahorita que consiga volumen va a subir el volumen. Nada más estoy descansando de la alabanza. Como dicen, ya perdí el hilo ahí. Estaba comentando que es un gozo aún para mí viajar a estos lugares y estar con ustedes, porque ustedes creen que ustedes vienen a recibir algo de nosotros, pero déjenme decirle, yo estoy aquí recibiendo algo de ellos. Aún yo. Y anoche lo que comenzó hermano Eugenio era tremendo. Si tienen oídos para escuchar, es tremendo y me encanta cuando comenzamos a ponernos el sombrero de maestro en vez de predicador, porque de predicador uno predica y se da bueno, pero a veces uno sale y digo, ¿y qué predicó? De muchas cosas. Pero cuando uno comienza a enseñar, como escuchamos anoche, una enseñanza, entonces se queda, se penetra. Y ojalá que ustedes se quedaron, porque una de las cosas que como cuando comenzó hermano Eugenio acerca de Abraham, yo también les voy a hacer las preguntas a ustedes, a ver si se recuerdan, y él... No le quiero quitarle el lugar de maestro, o sea, pero ¿qué fueron las dos cosas que creó Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Que creó Abraham. Lo leímos, eso fue el primer versículo que leyó el hermano Eugenio. La resurrección, él creó que Dios daba vida a los muertos. ¿Sí? ¿Y qué era la segunda cosa que se leyó? Que él llamaba las cosas como si fuesen, aún que no se veían. Y hermanos, esas dos cosas, lo que él lo creyó firmemente porque lo vivió, lo vio, lo tocó, lo sintió. Y estuvo. ¿Cuándo fue que dice que lo que Dios llama antes que se fuese? ¿Qué era? De que le tocó a Abraham, la vida de Abraham. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue que lo vivió, que lo tocó, lo sintió? ¿Cuándo? El nervio que vio él. Pero ¿cómo se era? ¿Qué era? Específicamente, ¿qué era? Cuando vio, ¿no? Era, ¿qué dijo? La promesa
de Isaac. Porque Dios, en Jehová, fue y habló y le dijo: el próximo año regreso y Sara va a tener un hijo. Que aún Sara, ¿qué hizo? Se rió, porque era una viejita. Y él era un viejito, porque la fuerza de Abraham, porque 13 años anteriormente Dios le había dicho a Abraham: tú vas a tener un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Él dijo: ay, gracias a Dios, qué gloria, qué gozo, que Dios me va a dar un hijo. Ay, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso cuando Sara no puede tener hijos? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a lograr Dios? ¿Cómo? Y ahí estaba. Y hermanos, quiero que ustedes vean que así somos nosotros. Recibimos una palabra pura, perfecta de Dios, y ahí nos quedamos y comenzamos a meditar cómo va a hacer esta cosa, cómo va a hacer Dios esta obra, porque mi esposa Sara no puede tener. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que meter mi mano, mi mente. ¿Quién estaba diciendo las tres cosas? Yo tengo que pensar, tengo que pensar cómo se va a lograr esto. Bueno, mi deseo me lo está cumpliendo, porque yo deseaba tener un hijo, y lo que quiero es un hijo, pero no se puede. Entonces tengo que buscar una manera, buscar un camino de cómo conseguir un hijo, un varón, que Dios me prometió, palabra pura, perfecta de Dios. Entonces Abraham va y comienza a maquinar, comienza a aprender y dice: aprendí cuando yo estuve en Egipto, aprendí que la sierva de mi mujer, ella puede tener un hijo, pero se lo puede dar a Sara. Y dice: hagamos las cosas que aprendí de Egipto. Y Sara dice: sí, es buena idea, hazlo. Aquí está mi sierva Agar. Hazlo, para que ella te dé el hijo que Dios te prometió. Así va a cumplir Dios la obra, porque lo va a hacer a través de una egipcia, Agar, una esclava. Él va a cumplir. ¿Es cierto, hermanos, que así va a cumplir Dios la obra? Usando las cosas de Babilonia, usando las cosas de Egipto, usando las cosas ajenas. ¿No? Pero, ¿qué hizo Abraham? Lo que hacemos todos nosotros. Buena idea. Ok, hagámoslo. ¿Y qué hizo? Entró con Agar y produjo ¿qué? Ismael. 13 años después, Dios se enfrenta con Abraham y le dice: Abraham, te dije que vas a tener un hijo. Dice: sí, gracias, ya lo tengo. ¿Y qué dijo Dios? Pero la cosa que no te dije hace 13 años es que Sara va a producir. Entonces ahí Abraham hace como lo que hacemos nosotros. Ay, Señor, ¿por qué no me dijiste esto hace 13 años? Porque ya me metí en un charco, ya me metí en un problemón, porque ya me metí con Agar, ya tengo a Ismael, ya hice lo que yo quería hacer. ¿Y ahora qué? Y él tuvo que sacar a Agar, tuvo que sacar a Ismael.
y él le dolió, porque él le había puesto tanto amor a las cosas de Agar, a las cosas de Ismael, algo ajeno que no le pertenecía de Dios. Pero él ya tenía un amor hacia Ismael, ya tenía un amor, y para mandarlo y enviarlo, él dijo: ay, qué pena, esto me va a romper. Y hermanos, esto es lo que sucede con nosotros. Recibimos una palabra pura de Dios y vamos nosotros y hacemos las cosas para lograrlas. Vamos a entender las cosas como lo queremos entender, hacer como lo queremos hacer. Y Abraham aprendió. Y cuando el Señor le dijo: tú vas a producir, Sara va a producir, y ahora tuvo otro problema. Dice: pero Señor, ella no puede, ni yo tampoco puedo, porque ya no soy viril, ya no soy varón viril, ya no puedo, ya soy viejo. Y entonces dice: qué bueno, porque ahora tú no puedes, ella no puede, pero ¿quién puede? Dios. Él dice: yo puedo hacer algo que tú no puedes. Y le digo: ahora ese es el lugar donde quiero que tú estés, cuando no puedes. Cuando no puedes, cuando no quieres, cuando no pienses, cuando no desees. Ahora ahí es donde yo te quiero, porque vas a ver la mano de Dios en tu vida. Ahí va a ver, ahí es. Entonces, ahí de ese momento tuvo Isaac, y de Isaac fue padre de muchas naciones, porque algo que Dios declaró que no había manera de él ser padre de las naciones, no había manera, pero él creyó, y entonces él fue padre de muchas naciones. Hermanos, lo que tú creas, vas a ver que eso lo vas a ver en tu vida, porque lo vas a tocar, lo vas a ver, lo vas a vivir. Entonces, ¿qué crees tú de tu Dios? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es? No es lo que tú pienses de Él, no es de lo que tú has estudiado de Él, no es de lo que tú has escuchado del púlpito, pero ¿quién es aquel que tú crees? Porque lo que tú crees de Él, eso será hacia ti. Porque la segunda parte, cuando dijo que es la vida al muerto, era cuando él vivió ¿cuál? ¿Qué situación? ¿Cuándo era que vivió eso? Que lo vio, lo experimentó. ¿Ah? Isaac, el sacrificio de Isaac. Cuando ya creció Isaac, lo perfecto, lo puro que Dios le presentó, dice: ahora preséntame lo que yo te presenté, lo que te di, preséntamelo a mí, regrésamelo. Y otra vez ahí fue, dice: otra vez de soltar a mi hijo. Pero esa noche él oró, y él se levantó en la mañana y llamó a Isaac y a sus siervos que lo acompañaron. ¿Y qué dijo cuando llegaron al lugar? Dice: espérenme aquí, porque mi hijo y yo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regresar. Él sabía que de una manera u otra Dios le iba a dar vida al muerto, porque él sabía que Isaac ya estaba muerto, porque cuando Dios te está pidiendo ese sacrificio, lo va a pedir y lo va a hacer, lo va a cumplir. Pero él estaba tan confiado que el Señor le iba a darle la vida a este muerto que se llama Isaac, y que ellos dos iban a regresar con la compañía. Entonces él vivió, él supo, yo experimenté, yo toqué, yo sé que mi Dios es el que da vida a los muertos. Y yo lo proclamo, yo lo testifico. Yo voy por las calles y
yo digo, es mi Dios que da vida a los muertos. Eso es lo que tú crees, no porque lo leíste de Abraham, pero es cierto en tu vida, porque lo que tú crees en tu vida, eso va a ser cumplido, hermano. Porque eso, hermano, no estamos aquí contando cuentos, historia. Qué bonito, ay, qué bonitas las cosas de Abraham. No, hermano, eso es para tu beneficio, eso es para tu crecimiento, esto es para tu caminar, esto es nuestro. Y solamente usamos a Abraham como ejemplo. Usamos a Abraham como ejemplo porque él es el padre de nuestra fe. Por eso, hermanos, lo que el hermano Eugenio va a enseñar acerca de la gracia, pongan atención, porque yo estoy en expectativa de qué más va a decir, pero yo también estoy aprendiendo. No crea que vengo, viajo y todo, y ya que sé todo, no, hermano. Yo también estoy recibiendo todos los días, porque esta fe tiene que crecer a ser un varón perfecto, a llegar a la estatura de mi Cristo Jesús. Amén. Es glorioso lo que estaba compartiendo. Pero entienden, hermano, esto es algo que ustedes y yo tenemos que tocar, vivir, entender. No porque lo escribí en mis notas, porque está escrito en mi corazón. Está escrito. El Espíritu lo escribió en mi corazón, en mi mente, en mi ser. Y ahora lo respiro, lo toco. Y eso es a donde yo también quisiera que nosotros pudiéramos en estos días que vamos a estar acá con ustedes en Chachapoyas. Y qué bueno que vinieron de tantos grupos, desde Ucalpa, Trujillo, wow. No solamente de aquí alrededor de Chachapoyas, pero vinieron de otros lugares y qué bonito. Y yo también quisiera compartir con ustedes algunas cosas que el Señor me ha estado tocando últimamente. El Señor me ha estado enseñando algunas cosas que en estos días voy a estar compartiendo. Y cuando entré a este local, vi, ¿cómo le llaman? El rótulo. ¿El qué? ¿El banner? Dice el banner también. Eso es en inglés. Es banner. Bueno, el banner. Eso es fácil. El banner. Que dice allí la visión del águila. Y yo quisiera que nosotros, hermanos que estamos aquí, que podamos tener una visión de una águila. Y les voy a explicar qué significa eso. ¿Ustedes han escuchado, conocen o han estado visitando las líneas de Nazca? Pero ustedes conocen, ¿saben de las líneas de Nazca? ¿Peruanos? Por foto. Yo nunca he estado allá. Es por foto también y lo que me han dicho. Video. Cuando uno va a las líneas de Nazca, todo lo que uno ve ahí parado son unas paredes de muros. ¿Cómo dicen? Paredes o no son muros, bueno, muros, sí, muros de ladrillo. ¿Ah?
de piedra, lo que fuera. Pero uno va allí y ve y no sabe de qué es esto. O sea, uno no puede distinguir, ¿y esto qué es? Porque qué raro que esto esté aquí, en este lugar. Y después camina más y ve otro muro por allá y otro muro por allá, y uno dice, pues qué raro que construyeron muros que ni hacen sentido, no es un círculo, no es un triángulo, no es nada. O sea, está uno por allá, otro por allá, otro por allá, y uno no entiende de qué se trata. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puede uno ver de qué se trata? ¿Bien? De arriba. Uno tiene que subir de distancia arriba, y cuando ve hacia abajo dice, esto es un pájaro, esto es un mono, un oso, algo. Y ahora están viendo, dicen, ahora sí hace sentido, ahora sí ya puedo ver exactamente lo que es. Porque cuando uno está allí parado en tierra, uno ve y es una confusión. Muros, paredes, por allá, piedras, lo que fueran hechos. No sé, nunca he estado allá, pero no se nota, no sabe de qué se trata. Hasta que uno dice, porque los que me conozco en Estados Unidos me dicen, cuando vas a las líneas tienes que ir en helicóptero. Le dije, ¿helicóptero? Sí, porque cuando estás ahí parado no puedes ver nada, pero cuando subes. Y eso es lo que quiero decir, la visión del águila. Tiene uno que subir y ver las cosas del Señor. Y uno dice, ahora sí ya entiendo, ya veo. Porque si uno lo ve de esta altura, a veces no hace sentido. Las cosas del Señor no hacen sentido, no, hasta confunde. Y hasta hace una contradicción. Dice, uy, el hermano Eugenio dijo esto, pero el hermano Wesley dijo aquello, y el hermano Nelson dijo esto. Uy, ¿y cuál será? O sea, hay tantas cosas, pero cuando uno se eleva, así como un águila, y ve las cosas bien. Así como estaba diciendo con Abraham, él creyó algo y lo vivió. Pero cuando uno entiende cómo lo vivió, entonces dice, claro, hace sentido que lo creyó, y el Señor lo puso en esa situación, y vio que era Padre de Nación, vio la resurrección. Él lo vio aún antes de que hubiera pláticas de resurrección. Hasta ese momento no sabía, la palabra resurrección no existe. Hasta en Génesis no había nadie de resurrección, pero él ya estaba viendo Dios da vida a los muertos. Entonces uno tiene que ver, y eso es lo que les voy a pedir. Vayamos como águilas a ver, y a donde quiero llevarlos. Y yo también sigo buscando, así como águilas, entender más y más. Aleluya. Es que el Señor me ha estado poniendo en el corazón ministra del principio. Ve y habla acerca del principio. Bueno, de nuevo, uno dice, bueno, ¿cuál principio? ¿De qué estamos hablando? Principio. Principio de este mover de hace 50 años debemos de ver. Y el Señor dice, no. Principio de la Reformación con Zwingli, Calvin y todos aquellos de hace 500 años, 1500, dijo no.
principios de lo que se habla en Hebreos acerca de los principios o los rudimentos de las doctrinas del Señor, del bautismo, la fe. O sea, son 6 de ellos que están en Hebreos capítulo 6. De eso, no. Bueno, ¿de qué principio? Señor, ¿qué principio? Dice, desde el principio. El principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y dije, pero Señor, eso nunca estuve allí. Y dices, pero quiero que tú vayas y me acompañes y que veas y que estés ahí conmigo. Entonces estoy en una jornada muy interesante y quiero compartir con ustedes algunas de estas cosas. Y quiero comenzar primero en Primera de Juan capítulo 1, porque también Juan, él en Estados Unidos hay una serie que se llama El Escogido. No sé si lo han traducido al español y ya está acá, pero es el Escogido. Y básicamente es acerca de Jesucristo, es de Jesucristo y de los discípulos. Pero más es de descubrir los discípulos. ¿Quién eran los discípulos? ¿Quién era Juan? ¿Quién eran Andrés, Felipe y todos los 12? Entonces, obviamente están pensando, se están imaginando quién serán esta gente, porque no hay mucho escrito de ellos. Y en esa serie se ve Juan diciendo que él quiere compartir lo que él vivió, lo que él experimentó, lo que él aprendió de Cristo, de Jesús. Y lo enseñan que estaba allí pensando y orando y meditando cómo comienzo estas escrituras, cómo comienzo. Porque él sabía de que como él iba a comenzar la escritura, sus escrituras, iba a impactar el resto. Y ustedes saben cómo comenzó en Juan. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces él comenzó en el principio. Él comenzó de que Cristo estaba ahí en el principio. Él era el verbo. Él estaba con Dios y él era Dios. Y entonces ya comenzando con eso, ahí ya comenzó a descubrir todo lo que él quería escribir. Y en Primera de Juan, él sigue con esa idea y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Por qué? Porque esa vida se manifestó, fue manifestada y la hemos visto, y de eso testificamos y lo anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. ¿Con quién? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces él estaba diciendo, ese verbo lo toqué, lo vi. Ese verbo
desde el principio, desde que estaba en el principio, estaba allí y lo vi con mis ojos. Bueno, sí, claro, Juan lo vio, lo tocó, pero hermanos, eso no quiere decir que uno no puede ver a Jesús y tocar a Jesús, porque les voy a decir de otra persona que él no vivió en el momento de Jesús, y él escribió mucho acerca de él. ¿Y cómo se llama? Pablo. Él no lo vio, él no lo tocó como Jesús físicamente, él no estaba ahí. Entonces, pero él dice, yo lo vi, yo hablé con él me tocó, yo lo toqué, vivimos, tenemos relación, entonces, y si Pablo está diciendo que él lo vio, que él lo escuchó, que él lo tocó, entonces, hermanos, también nosotros. Entonces, nosotros podemos también tocar el principio. Podemos ver el principio, porque ¿quién es el principio? Cristo, el Verbo. Entonces, hermano, esto es un caminar de que tú has visto el principio, Cristo, tú has tocado, tú has experimentado, tú has ser lleno del principio de Cristo, porque de eso estamos aquí. Les quiero decir y anunciar, hermanos, aquí no estamos para establecer una iglesia religiosa. ¿Se sorprende? Aquí no es para tener una jerarquía, aquí no es para tener una doctrina, aunque lo tenemos una doctrina, teología, pero eso no es eso. Eso, hermanos, eso no es lo que estamos aquí. Esto es para que nosotros veamos, sentir, oír el principio, el verbo de la vida, de tu vida y de mi vida, Cristo Jesús. De eso estamos. Por eso dice el hermano, él comenzó a decir, Cristo vino por dos cosas. ¿Qué? ¿Se acuerdan? Salvarnos y enseñarnos el qué, el camino al Padre. De eso se trata, hermanos, del camino. Y para tener y conocer ese camino, tienes que conocerlo, tienes que verlo, porque tú vas a testificar. Tú vas a testificar. ¿A quién? Primero a ti mismo. Tú vas a testificar, yo me paro esta mañana porque yo creo y yo alabo, yo adoro a mi Dios, porque Él ha hecho esto en mi vida, ha hecho aquello en mi vida, yo lo he visto, yo lo he tocado, y uno se para en la mañana listo para las cosas del día. Uno duerme, uno lee su palabra, la delicia, el gozo. ¿Para qué? Para que mi gozo sea completo. Porque, hermanos, muchos de nosotros estamos vacíos de gozo. Estamos vacíos de gozo. Algunos tenemos, otros y otros de gozo, pero no estamos completos de gozo. Pero el único que te va a completar tu gozo se llama ¿quién? Cristo, hermano. Cristo, el verbo, el principio. Él es el que te va a llenar. Por eso nos tenemos que llenar de gozo en nuestra vida. Porque muchos de nosotros caminamos tristes, agotados, afligidos. Ustedes saben, una vez que salimos afuera en la calle, sus problemas allá. Pero
Si tú estás caminando en Cristo, si Cristo está en ti, entonces ¿quién será contra Él? ¿Quién? Ay. Hermanos, por eso es Cristo. No solamente nuestro Salvador, pero también el que nos enseña el camino. Apenas ya ven, estoy dando la cuerda y ya pasaron 40 minutos. Lo que quiero compartir acerca de, pueda que aquí comparta más, pueda que no, pero San Marcos esto es una gira, pero básicamente les voy a decir, son 3-4 áreas que voy a compartir si el Señor permite. Esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de la huerta de Edén. Y en otro tiempo quiero también, para nada más decirles, de qué es lo que el Señor propuso, Dios propuso para tu vida desde el principio, antes de la fundación del mundo. Tú sabes que el Señor tiene propósito para tu vida aún antes. ¿Cuántos de ustedes estuvieron antes de que porque estuvimos allí y el tiempo llegó que llegamos aquí a este momento, pero Él ya tenía propósito desde el principio, y vamos a ver algunas de esas cosas, y vamos a también ver algo de lo que sucedió en hebreo, en Génesis capítulo 1, porque allí, para enseñarles que el Señor nos está formando en el sentido que nos está transformando para ser conforme a la imagen de Cristo. Entonces hay formación. Tú no eres lo que ya eres, pero el Señor dice: te estoy viendo, aunque no eres, pero te estoy viendo como si fueras. Porque Él está formándonos. Y vamos a ver acerca de una trayectoria de cómo el Señor está formando. Y uno cree que ya, una vez que cuando Dios está diciendo está formado, pero Él no tiene tiempo, porque la formación es larga, porque al final va a ser formado completamente así como Él lo ha propuesto. Entonces, de estas cosas, pues, queremos ver del nivel de la águila las cosas del Señor. Entonces, vayamos con Edén. Vamos a Génesis capítulo 2. Y puede que no termine, pero puede que siga adelante más tarde. Entonces, veremos. Comenzamos con el 4, con el versículo 4. Dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuántos árboles cree que había en ese huerto? ¿Ah? ¿Muchos? Solamente 3, la ciencia, vida. ¿Cuántos dicen? Cuando dicen muchos, denme un número. 10, 15, ¿es mucho? 100, 300, mucho. 500, ¿es mucho? Cuando dicen mucho, ¿cuánto? 1000 árboles, mucho más. 2000, 5000, mucho más. Uy, eso es grande. La huerta era muy grande entonces. 10,000 árboles. ¿Sí? ¿Les parece 10,000? ¿O más? ¿Más? Uy, hermanos, ¿qué tanta fe tienen ustedes? Qué bueno. Qué bueno, ok. Quiero que ustedes sigan pensando. Cuando dicen ustedes muchos, están hablando más de 10,000 árboles. Mucho más. ¿Sí? Eso es lo que ustedes dicen. ¿Sí? Ok. Sigamos. También, no solamente habían todos esos árboles, pero también habían 2 más adicionales. Uno que se llama el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de decir, habían más de 10,002 árboles. ¿Ah? Habían más, ¿verdad? Y pues dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y allí se repartió en 4 brazos. El nombre de uno es Pisón, el segundo es Gijón, el tercer es Gidequel, y el cuarto es Eufrates, y el 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: todo árbol del huerto podrás comer. De todos los árboles puedes comer, más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis ciertamente morirás. Y dijo, y morirás. Hasta ahí. ¿Ok? Estamos viendo, ¿verdad? Ojalá que tú ya estás pensando a dónde estoy yendo. Quiero decirles, hermanos, aquí hay 2 o 3 cosas que es de que, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Si usted tiene más de 10,000 árboles para comer, ¿y qué es la palabra Edén? ¿Qué significa Edén? Delicia, placer. O sea, vamos a ponerlo así como de niños. Esos árboles son como dulce, delicia, el placer, delicia. Tienes 10,000 árboles de dulce y hay un árbol que se llama el árbol de ciencia del bien y del mal. Y el Dios te dice: come de todos los árboles que hay en el huerto. Y si fueran escuchando que hay 10,000, y que hay más de 10,000 árboles, hermano, la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Eva fue y eran todos
buenos para comer y buenos de vista, todos los 10,000, ¿por qué van a ese árbol? Al árbol que dice, si comes de ese árbol, morirás. Cuando tienes todo eso, y esto quiero decirles, hermanos, es de que en este caminar tú tienes toda la riqueza, el tesoro de Dios. Tú tienes el amor de Dios, tú tienes su misericordia, su gracia, tienes todo todo lo que es Dios está en tus manos. Dice, Cristo está en ti y tú en Él. Está a tu disposición. Pero ¿por qué es que aún nosotros hoy día regresamos a ese árbol que el Señor nos dice, no vayas y no comas de ese árbol? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Si tenemos toda la riqueza, todo, tenemos todo, el reino de Dios, que dice, que decía Dios, Cristo cuando vino a la tierra, ¿cómo comenzó su prédica? ¿Qué era lo primero que decía Cristo? El reino de Dios, ¿no? Se ha acercado, está aquí. No tienes que ir al reino de Dios cuando mueras. No tienes que esperar en un puente para ir allá. No tienes que... el reino de Dios se ha acercado y está aquí. ¿Por qué? Porque Cristo estaba enfrente de ti. Y todo lo que es Él, todo lo que es del Padre, está a la disponibilidad, la oportunidad, hermanos, de lo que podamos nosotros entrar, comer, hasta nuestro satisfecho. Somos un pueblo que tenemos dos grandes necesidades, que dice la escritura. Tenemos dos necesidades, ¿qué es? Tenemos hambre y tenemos sed. Tenemos hambre y tenemos sed. Entonces el Señor dice, come de mi reino, come de mi reino hasta que estés satisfecho. Toma del agua que te doy, el agua, porque el agua no fallará siempre. Y vamos a hablar más acerca del agua en otra ocasión. Él es el agua. Y le dijo a la samaritana, si tú supieras de quién estás hablando, yo te daré el agua. Para que nunca, ya no tengas que regresar a este pozo y tomar del agua. Dios es tu agua. Dios te satisface en la comida, de comer. Es Dios. Pero que Él hizo lo mismo que nosotros hacemos, hermano. No vemos la riqueza, porque queremos el tesoro. Si el Señor me enseña oro, ok, entonces sí. Si el Señor me enseña una casa, así como veo en las películas en Hollywood, ok, ahora sí, es algo. Si el Señor me da un carro, un chofer, ahora sí. Pero cuando estamos hablando de tesoros, hermano, estamos hablando de un tesoro mucho más de aquellas cosas, porque aquellas cosas se pierden, se pudren. Las cosas más ricas y está a tu disposición. 10,000 árboles. ¿Y por qué? Bueno, a veces uno dice, el hombre dice, Eva, esa mujer, es el problema de la mujer, porque Eva fue la que comió y le echan la culpa a la mujer. Pero déjenme decirles, ¿quién escuchó la palabra, el mandamiento? Adán.
¿Y quién también le enseñó a Eva? O sea, Adán, él tenía una responsabilidad de compartir con Eva de lo grande, lo que es Dios. Pero yo les digo, hermanos, que esto soy yo. No es que diga el Señor esto, pero yo creo que Adán, él estaba funcionando con temor. Con temor. ¿Temor de qué? Temor de perder la huerta. Temor de que, uy, ¿qué pasa si yo también voy y consigo de ese árbol? De temor. ¿Y por qué digo que de temor? Porque cuando la serpiente estaba hablando con Eva, Eva le dijo, no debemos de qué. ¿Se acuerdan lo que ella contestó? Dice, no podemos comer ni qué, tocar, ni tocar. Eso es lo que dijo Dios. No lo pueden tocar. No, eso era comer solo. Pero Adán le añadió algo. Dice, ni lo toques. Dice, mira Eva, ni lo toques. Ni lo toques porque vas a morir. Y para mí eso es de temor, de perder algo, de decir, ay, eso, ni vayas allá. Pero por eso, hermanos, el Señor me ha estado enseñando eso. El asunto no es ese árbol, es ver todo lo que hay en mí, las riquezas, toda la gracia, toda la misericordia, todo el amor, todo lo que está a tu disposición, como siendo mi hijo. Porque ahora nosotros vemos más el pecado, y de eso se predica mucho en los círculos de la iglesia, es el pecado, hablar del pecado, es decir, no comas, no toques de eso, es el pecado, eso es malo, eso es malo. Y si comes de eso, uy, vamos a hacer algo. Y el problema viene también con el hombre, porque el Señor le puso de hacer dos cosas en la huerta al hombre. ¿Qué eran? Lo leímos. Puso al hombre en la huerta para qué, ¿qué hiciera? ¿Ah? Labrarse, trabajarla y ¿qué? Y guardarla. Y guardar. Y hermanos, esas dos palabras es lo que nos ha causado mucho problema en nuestros medios dentro de la iglesia, porque tratamos de definir qué significa labrar. Vamos a trabajar por la obra de Dios. ¿Sí? Así se predica. Ustedes han escuchado esas predicaciones, la obra de Dios. Vamos a trabajar la obra de Dios, trabajar la obra. Entonces salimos, predicamos, construimos, hacemos tantas cosas para la obra de Dios. Estamos trabajando, nosotros poniendo nuestro esfuerzo para poder testificar acerca de Cristo. Y ahí es donde nos metemos en problema, porque lo que estamos testificando no es algo que es real en nuestra vida, es algo que hemos escuchado o lo que hemos pensado, y entran muchos problemas. La otra parte es de guardar.
cuando uno está guardando la obra de Dios que es la huerta, guardar, muchos lo tomamos como diciendo, esto es mío, la tengo que guardar, Dios me puso a mí para guardar esta obra. Entonces, otra vez ponemos la mano de hombre, porque nadie puede guardar la obra como yo puedo. Entonces yo entro y soy el que mando, el que digo, el que hago, y les digo a ustedes, no hagan eso, no, porque yo soy el que estoy igual a mí, Dios me puso a mí para guardar la obra de Dios. Entonces yo estoy guardando y yo estoy diciéndole a todos cómo, cuándo y quién. Y por eso hay muchos problemas que entran en las iglesias, porque malentendemos la palabra de guardar, malentendemos la obra de labrar, de trabajar, y ahí es en donde entramos, ahí es donde estamos pensando cosas, así debo de hacerlo, así como Abraham, ¿cómo voy a tener un hijo? Comenzamos a pensar las cosas de Egipto, de Babilonia, y hacemos las cosas como yo creo que debe de ser, porque yo soy designado de guardar la obra. Entonces, pero no abrimos, es guardar, es para que el hombre, no un hombre o una mujer, pero que el hombre guarde la huerta, todos nosotros, para que todos nosotros trabajar. Esto es para muchos de labrar, muchos de guardar, porque todos estamos caminando como un varón. ¿Sí? Estoy pisando callos. Perdón, no quiero pisar calles, no quiero pisar los dedos, no quiero pisar. Pero esto es un problema, hermanos, que nos metemos porque no conocemos cómo definir labrar y guardar. Y ahí vienen los problemas. El labrar en la Escritura dice es trabajar, servir. Esto es de servir, cultivar, ministrar, hasta llegar a ser un esclavo de Dios, así como Pablo dijo, yo soy un esclavo, todo lo que hago es para el beneficio de Él, para su gloria, no para mí, no para usted, es para Dios, es de servir. Yo soy, Cristo dice, yo vengo no para que me sirvan, pero para servir. Yo vengo para ministrar al pobre, al que está cautivo, al que está enfermo, atado. ¿Sí? Es para servir. Eso es la verdad, hermano. Es para ser un esclavo de Dios. De Dios. No hacer esclavos del hombre para uno. No hacer esclavos del pueblo. No. Es de ser un esclavo de Dios. Y dejar libre al pueblo para que el pueblo sirva esa huerta, que sirva esa obra de Dios. Todos tenemos ese compromiso, todos, ancianos, niños, jóvenes, viejos, adultos, mujeres, hombres, todos tenemos esa responsabilidad de servir uno al otro. La otra palabra de guardar dice es proteger, cuidar, pastorear. Decir, pon atención. Y una palabra que a mí me encanta
encanta cuando lo escucho, y el que lo escucho más viene de Eugenio, porque se parece que esta es su palabra favorita. Y me gusta porque en inglés es raro para mí, es atalaya. Atalaya. Eso es guardar, como atalaya. Guardar. No guardar como es mío, pero una atalaya. ¿Qué es atalaya? De ver. Y como uno está protegiendo, no la obra, protegiendo al hermano, a la hermana, protegiéndonos uno al otro. Es de servir, de pastorear, y eso es el hecho de todos, no solamente el anciano, pastorear, todos tenemos esa obligación de pastorear, de cuidar, de vernos. No dice Caín, dice, ay, que yo soy el que guardo a mi hermano, el guardador de mi hermano. Dice, soy yo. Claro, somos. Nos guardamos, nos cuidamos, nos ayudamos. Somos atrás, pero no somos que estamos dirigiendo. No digo, ve y haz esto, no hagas esto. Uno dice, hermana, cuidado, pero ahí, hasta ahí, cuidado. Si salen, el atalaya dice, si salen de las puertas, allá está el enemigo. Pero ahí no dice, no pueden salir. No pueden salir y cerramos las puertas. No sabemos decir, los que salgan, cuidado porque ahí está el enemigo, es el atalaya. Pero el atalaya dice, ahí está la puerta también. Los que quieran salir, los que quieran entrar. Hermano, esto es algo para todos nosotros. Es de guardarnos, de formarnos, de la delicia, porque esta es una obra de delicia. Cuando venimos acá, esto debe ser una delicia, hermano, de congregarnos como hermanos. Esto es un jardín, esto es una huerta que se llama Edén. Esto es, aquí están los árboles. Aquí están los árboles. Coman de los árboles. Den de su árbol. Compartan del fruto de tu vida. Lo que eres. Yo te necesito. Tú me necesitas. Esto es una delicia de venir acá. Pero hermanos, muchas veces venimos acá como si fuera una cárcel. Dice, ay, Señor, hoy es el culto. Ay, no quiero ir. No quiero ir porque el hermano y la hermana y que esto, el anciano y esto. Uy, no quiero ir hoy día. Hermanos, esto es una atadura. Es una atadura que no es del Señor. Esto es la huerta de Edén. Esto es una delicia. Y por eso el Señor está diciendo a aquel que estuvo ahí crucificado con Él, dice, hoy día vas a estar en el paraíso. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con tus hermanos y tus hermanas que no conoces, que yo te estoy declarando algo que no era, pero ahora es. Pero ahora es. Ustedes no se ven como la huerta de Edén, pero yo estoy declarando, sos la huerta de Edén. Ustedes son los árboles que debemos de compartir, labrar, guardarnos unos a los otros. Porque el tesoro del Señor, el reino de Dios está aquí, hermanos. Se ha acercado y está aquí, hermanos. La gloria del Señor. Esta es la presencia del Señor. El Señor, cuando el Señor, yo creo que ya les había ministrado en otra ocasión acerca del tabernáculo. Yo hice una pregunta al principio y lo voy a hacer de nuevo, pues ya deben de saber la respuesta. ¿Cuál era el primer tabernáculo que Dios
tuvo en esta tierra. ¿Cuál fue? ¿Se recuerdan? Tabernáculo, templo, tabernáculo. ¿Cuál era? ¿Ah? You don't remember? ¿Cuál era? ¿Ah? ¿Cuál era? El primero era el que estaba en el desierto de los 40 años que estaban caminando. ¿Ese era el primero? ¿Sí? ¿Cuando hubo el arca o cuánto? Hermano, tenemos que tener una... Está bien, podemos hablar. Está bien. Estamos aquí, somos hermanos. ¿El tabernáculo qué es? Vamos a ponerlo de otra manera. El tabernáculo era donde estaba la presencia de Dios. La nube bajaba y decía, ahí está la presencia de Dios. Ok, déjeme hacerlo de otra manera. ¿Dónde era el primer lugar donde estuvo la presencia de Dios? ¿Ah? Sobre las aguas. El huerto del Edén. La zarza que había, ok, ¿no? Antes de eso, antes. En el huerto del Edén. ¿Eh? En el huerto del Edén. En el huerto de Edén. Eso. En el huerto de Edén. Porque ahí en el huerto de Edén, Adán y Eva, ¿qué estaban haciendo? Estaban teniendo comunión con Dios. Se veía que la voz, dice en las mañanas, estaban ellos caminando con Dios, escuchaban la palabra de Dios. Ellos estaban en la presencia de Dios. Entonces, muchos de nosotros cuando pensamos de tabernáculo, templo, la presencia, pensamos de nubes, de tiendas, de construcción, pero estaba la presencia en la huerta. La huerta era donde estaba la presencia de Dios y ese era el primer tabernáculo que Dios puso en la tierra. Fue la huerta. Ahí estaba la presencia. Y si uno, hermano, está viendo y comienza a leer Apocalipsis, llega al 21 y al 22, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? Cuando lleguemos a Apocalipsis, sin tener que leerlo, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Ah? Con la huerta de Edén de nuevo, porque ahí va a estar un trono y de ese trono va a salir un río de agua viva y va a fluir por toda la tierra. Vamos a encontrar de esos árboles que nunca pierde su fruto, nunca se le caen las hojas, siempre va a ser de vida, para siempre jamás. Aleluya, amén. Esa es la huerta. Comenzamos en la huerta y vamos a terminar en la huerta. Y el Señor nos está enseñando, disfruten. A mí me encantó lo que dijo el hermano Eugenio. Es de que dicen, si estamos queriendo vivir en la eternidad con el Señor y nosotros vamos a estar ahí, a hoy día muchos de nosotros ni queremos vivir con el compañero a nuestro lado, ni queremos vivir. Imagínate tener que vivir con el compañero la eternidad. Entonces él dice, hermano, comienzan a aprender de amar al prójimo, porque van a estar con ellos por la eternidad. Por eso dice, si comenzamos en la huerta, terminamos en la huerta, comiencen a ver esto como la huerta. Vean este lugar como la huerta. Hermanos, son árboles. No tenemos que leer la escritura, ustedes saben que el hombre es como el árbol. Estos son los árboles.
árboles. Y hermano, podemos tener el árbol de paz, el árbol de sabiduría, el árbol de gozo, el árbol de misericordia, el árbol de gracia. Uy, hermano, aquí hay árboles. Necesitamos el fruto de estos árboles para una delicia, para que seamos, para prosperar, no de riqueza, pero prosperar en gozo, en salud, en sanidad. Oye, hermano, lo que tenemos acá, tenemos 10,002 árboles. No vayan a ese árbol que dicen que no comas. Dice, el momento que comas de ese árbol, muerto eres. Tenemos tanto, hermano. Tenemos tanto. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay división? ¿Por qué hay enojos? ¿Por qué hay contentas? ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos yendo a comer de ese árbol. Comemos de ese árbol. Y ahí vienen los problemas. Nos identificamos con Egipto, Babilonia, el Abraham y el Guarrán, y lo traemos aquí a la huerta y comenzamos con nuestras necedades. Hermanos, lo que el Señor nos ha dado, uy, wow, lo que el Señor nos ha dado. Y si no saben lo que el Señor nos ha dado, acérquense al Señor, acérquense, porque cuando comencé dije, tienen que verlo, tienen que oírlo, tienen que tocarlo, tienen que sentirlo al principio, al verbo de Dios, porque cuando tengas esa experiencia vas a ver delicia. Otros van a decir, ¿encuentras delicia aquí? Yo no lo encuentro, no lo veo. Pero uno va a decir, yo lo encuentro, yo veo delicia entre los hermanos. Esta es una delicia. Y otros van a decir, ¿estás ciego? Puede que esté ciego, pero yo conozco al que da vida al muerto, y yo conozco el que dice lo que es antes que fuese. Por eso, hermanos, tú tienes esa experiencia. No estás aquí escuchando del anciano acá, más religión. Ya, hermanos, ya la religión ya. No ha funcionado y no va a funcionar. Pero tu relación con el Señor va a ser tan fuerte que vas a tener una relación con los hermanos. Y vas a ver lo que no es. Vas a ver lo que no es. Hermano, así es como el Señor opera. El Señor es glorioso, es grande. ¿Sí? ¿Entendieron? Amén. Amén. Bueno, allí paramos y seguiremos si el Señor da otra ocasión. Y ojalá que podamos entender. Hay tanto, la gloria del Señor, la presencia del Señor es tan grande. No lo disminuyemos a ser mi Diosito, mi Cristo, mi Diosito, no. Él es Dios poderoso, el creador de los cielos y la tierra, el
principio, el fin, el que da vida a los muertos. Ese es el Dios poderoso a quien alabamos al Señor. Dios le bendiga. Amén, hermanos. ¿Estamos contentos? Por la gloria y la gracia del Señor vamos a tener esa comunión entre hermanos. Es un gozo poder compartir con ustedes. Pongámonos de pie. Estiremos un poquito el